Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos la Sportiva Prodillo en su segunda versión para analizar. La marca del Valle di Fiemme se ha caracterizado durante muchos años por hacer calzado excelente para cosas muy concretas de la montaña. Hemos tenido multitud de ejemplos como la Ultra Raptor, que se ha convertido casi en una zapatilla de hiking, senderismo, zapatilla muy protegida, muy técnica. Y luego han tenido otros modelos como la Helios para distancias cortas, la Tempesta para condiciones climáticas un poco complicadas, Bushido, a casa, todas zapatillas para zonas muy escarpadas, muy técnicas, muy verticales. Eran zapatillas con unos uppers muy protegidos, pero no tenían una zapatilla polivalente. Esta Prodillo nació y se denomina Prodillo porque es capaz de hacerlo todo bien. Se enfoca más en la demanda actual o moderna de lo que son zapatillas de entrenamiento para trail running, muy similar a lo que hemos visto con Speed Goat o Agility Peak. Y la Prodillo, la primera versión, intentaba un poco crear esa zapatilla capaz de hacerlo todo bien, y que en esta segunda versión vamos a ver cómo se ha renovado, enfocándola aún mucho más en lo que los corredores demandan actualmente: más confort, un poquito más de amortiguación, pero sigue manteniendo características para dotarla de capacidad polivalente en muchos distintos usos. Dale un like si a ti tu pareja también te exige hacer muchas cosas muy bien y en vez de llamarte Prodillo te llama Gordi, y empezamos con la review. La Sportiva nos dice que esta zapatilla tiene unos perfiles de 34 mm en la parte trasera y 28 mm en la parte delantera. Nosotros la hemos medido un poquito más bajita. Es una cosa que nos ha pasado en todas las Prodillo, que la hemos medido un poquito por debajo de lo que dice la marca, seguramente porque nosotros medimos en unos puntos diferentes a los que suelen usar las marcas para medir sus perfiles. Se ha puesto de moda la tendencia en medirlo en las zonas donde mide la World Athletics, que no son las correctas, pero bueno, que sepáis que la distancia del pie al suelo no es tan alta, no es una zapatilla muy elevada. Y durante esta review vais a ver que repetimos mucho la palabra equilibrio. Equilibrio en cuanto a estabilidad, en cuanto a amortiguación, en cuanto a capacidad de funcionar en diferentes terrenos, ritmos, para diferentes corredores. Es una zapatilla muy honesta, muy previsible, que recomendamos mucho para gente que quiere iniciarse en el trail running, pues no va a encontrar nada raro, nada que le vaya a perjudicar. Y esto se extiende lógicamente a gente de cualquier nivel. De hecho, la hemos visto recientemente en los pies de un élite en la Skies Race de Calamorro, carrera de 30 kilómetros muy técnica, y nos sorprendió ver una Prodillo 2 en los pies de un élite, pero una vez que pruebas esta zapatilla te das cuenta de que tiene capacidades por encima de la media en varias cosas. Es una zapatilla con unos perfiles, como digo, moderados, donde notas el suelo, tienes cierta precisión, tampoco es especialmente ancha de base, 118, 85, 96. Está especialmente diseñada para que el aterrizaje en la zona trasera sea muy estable, con unos topes laterales de 26 milímetros, que son bastante considerables para lo que es una zapatilla de trail running. Es uno de los puntos que ha cambiado respecto a la primera versión. Tenemos unos topes laterales considerablemente más altos y, como decía, es un modelo muy honesto. Tiene una amortiguación media, de tacto medio, como vemos aquí en la tecnología X-Flow. El X-Flow no es más que una EVA supercrítica de 47C de dureza, que ni es muy blanda ni es muy firme. Se nota bastante agradable en el pie, sin mucho recorrido, pero tampoco tiene poco recorrido. Como digo, y como son las EVAs, son muy previsibles, aguantan mucho el castigo de los elementos, los roces con las piedras, con las ramas, etcétera, etcétera. Es una EVA inyectada y moldeada, y es una zapatilla que hasta maratón la podríamos recomendar sin problema, incluso hasta 50 kilómetros. Creo que es una zapatilla que para corredores de 80-85 kilos está bastante bien diseñada. Así que tenemos una zapatilla que combina amortiguación media, una muy buena estabilidad, buena precisión, buena transmisión del terreno. Lo puedes meter por zonas ligeramente técnicas, como hemos comentado, si bien los élites ya sabemos que pueden ir con cualquier cosa, pero sí que tiene cierta capacidad para meterla en zonas técnicas, responde bien, sobre todo si no tienes el pie demasiado estrecho, y transmite bien el terreno. Funciona muy bien en caminos corribles, en caminos de montaña típicos, de monte bajo. Como digo, lo hace todo a un nivel considerablemente bueno. No te va a dejar con la boca abierta en nada, pero no te va a defraudar en nada tampoco. En cuanto a peso, son 266 gramos en talla 9 oficial, talla 9 US. Una cosa que hay que saber es que la Sportiva talla pequeño, siempre ha tallado pequeño. Si te guías por la talla US, siempre
media talla más o incluso una talla más. A nosotros ha habido momentos en los que la Sportiva nos ha dicho que pidamos una talla más, pero hemos preferido por experiencia pedir media talla más y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Peso oficial 266 gramos, peso en talla 10 y medio americana 293 gramos. No es una zapatilla de competición, pero desde luego para ser una zapatilla de entrenamiento no es una zapatilla nada pesada. Se mueve en unos datos muy similares a lo que hemos visto en Speedgoat, etcétera, etcétera. Es una zapatilla que en el pie se mueve bien, se puede mover ágil, se puede mover a ritmos muy variados, corredores como digo hasta 80-85 kilos dependiendo de la distancia y ritmos variados, lentos, medios, incluso un poquito rápido. Es una zapatilla que puede responder bastante bien. En cuanto a suela, os la voy a enseñar mejor en una zapatilla limpia. Pocos cambios respecto a la Prodigio 1, sigue manteniendo el Friction rojo, ya sabemos que las suelas de la Sportiva suelen funcionar bastante bien, claramente por encima de la media. El Friction rojo es una mezcla de dos materiales, Friction azul en la parte trasera y Friction blanco en la parte delantera. El Friction azul se caracteriza porque tiene una durabilidad bastante buena y el Friction blanco porque tiene una adherencia también bastante buena. Así que el Friction rojo coge esos dos materiales para hacer una suela que tenga los dos elementos principales, durabilidad y adherencia. Más cambios respecto a la primera versión. Es una zapatilla que ha aumentado la anchura de base ligeramente y gracias a eso vemos que ciertos tacos tienen una separación un poquito mayor que en la primera versión. También aparecen estos dos tacos extra para, digamos, no dejar tan vacío el medio pie y tener cierto agarre según empiezas la última fase del ciclo de pisada. Y luego en la parte trasera, aquí había en la Prodigio 1 un taco y lo que han hecho es eliminar ese taco y segmentar ligeramente esa zona. No es que se gane demasiado con esa segmentación, pero bueno, le puedes dar cierto aislamiento al aterrizaje. Y es que en esta zona y en esta zona la Prodigio 2 tiene esculpidas unos surcos mucho más marcados que la 1 para, digamos, capitalizar esa colapsación de la espuma. Lo hace más fácil de colapsar y aísla un poquito mejor el impacto en la zona externa para que no se mueva hacia la zona interna y, digamos, nos afecte un poquito a la estabilidad. Otro cambio importante, este sí que me ha parecido muy interesante, es que en la zona central esta zapatilla tiene una placa antirroca que básicamente es un textil de nylon al que le echan poliuretano por encima para rigidizarlo y se puede tocar en esta zona. Esta es la placa antirroca. La diferencia con la Prodigio Pro es que la Prodigio Pro lo tenía hundido hacia adentro, digamos que lo tenía más cerca del pie. Para evitar que en esta zona se creen unos topes donde se pueda clavar una piedra y rasgar esa zona, lo que han hecho es ponerla a ras de suela, cosa que me parece muy inteligente. Además no hay nada que interfiera con el apoyo de medio pie si pisas una roca o un tronco y también dejamos de acumular aquí barrillo, etcétera, etcétera. Así que me parece una suela un poquito mejor. Tampoco es que se hayan matado a pensar cómo poder mejorar mucho esta suela. La han mejorado. Me parece que ya funcionaba bien la primera versión y con unos ligeros ajustes esta Prodigio 2 tiene ciertas capacidades para meterla en zonas un poquito complicadas. Los tacos de 62A de dureza, base de 50A de dureza. Digamos que es una dureza un poquito por debajo de la media, cosa que cuando tienes una suela un poco buena en cuanto a adherencia y durabilidad, como puede ser Vibram o como puede ser Assist Grip o en este caso el Friction rojo de la Sportiva, pues te puedes permitir la capacidad de hacerla menos denso, bajar el peso y mantener la durabilidad y la adherencia. Son tacos que tienen muy buena tracción, especialmente en tierra, en todos los caminos de tierra compacta, con un poquito de roca, etcétera, etcétera. Esta suela funciona maravillosamente bien y en general en todos los terrenos donde esté seco, esta suela es de las mejores que puedes utilizar en el mercado sin lugar a dudas. Donde más problemas la hemos encontrado, y aquí es importante hacer una diferenciación, es que en determinadas rocas, especialmente porosas como la caliza o incluso el granito, si tiene un poquito de humedad, la zapatilla tiene capacidad para agarrar en mojado en roca. Ahora bien, si vas a correr por zonas muy tapadas donde suele haber mucha humedad constante, musgo, un poquito de suciedad, ahí es donde peor lo pasa esta suela. Hemos tenido varios resbalones en apoyos en troncos caídos, en raíces, incluso en alguna roca muy pulida. Todos estos caminos de roca, si bajas muy rápido por caminos de roca donde suele bajar, digamos, la escorrentía, el agua por la montaña, vamos a tener un poquito más de problema en esas rocas muy pulidas. Pero en seco
no hemos resbalado en ningún terreno, incluso en zonas verticales, en bajadas rápidas. Es una suela que la verdad nos ha gustado bastante. En cuanto a malla, el diseño ya nos parece realmente espectacular. Personalmente es la zapatilla de trail running más bonita que he visto desde la Hierro 5, si no recuerdo mal. Me parece un diseño espectacular. Tiene 3 colores, uno mujer, si no recuerdo mal, y el típico negro, rojo y amarillo de la Sportiva, pero este nos parece realmente espectacular, incluso para el día a día. En cuanto a tecnicidad del upper, vemos algunos cambios en la protección delantera. Toda esta protección de la puntera, para darle jugar al fútbol un poquito con las rocas y con algunas raíces, está un poquito aumentada, se mete un poquito más hacia adentro. Es uno de los motivos por los que mucha gente, en vez de media talla más, tira a una talla más. No molesta, no nos ha molestado en ningún momento, pero dependiendo de vuestro pie, lo que haga al moverse, quizá con este uñero más marcado y esta protección un poquito más hacia adentro, tengáis que recurrir a una talla en vez de a media talla más. En cuanto a la malla, Engineered Mesh ventila la malla externa relativamente bien, tiene poros, son pequeños, pero es como un mesh, si bien la malla interna es bastante cerrada, no van unidas solidariamente y la malla interna forma un semibotín. Esa malla interna llega hasta aquí, da la vuelta entera a la zapatilla y une la lengüeta a los laterales. La unión de la lengüeta forma ese semibotín interno. El collar, como veis, bastante normalito, sujeta bien, ayudan mucho estos topes laterales tan altos que tenemos. Recubrimiento interno correcto, nada espectacular, lengüeta relativamente fina y en general me ha gustado bastante, va más protegida de lo que parece. Por ejemplo, todos estos laterales, la unión del mediasuela al upper va muy protegida en las zonas donde tiende a romperse, que es en esta zona. Cuando flexas se generan aquí unos puntos de tensión que tienden a romper algunas zapatillas y en este caso en la Sportiva, que tiene mucha experiencia protegiendo upper, no les va a pasar ni mucho menos. Y es una zapatilla con una estructura interna mucho mayor de la que puedes ver estéticamente. Para empezar, en esta zona del agujero inferior tenemos 2 tiradores internos. En esta zona envuelven el juanete y en esta zona, digamos, envuelven el juanetillo, que se suele conocer la parte del metatarso. Tiene otros tiradores, en vez de en forma de V invertida, en forma de Y, que nacen en este agujero y en este agujero. Digamos que son 2 líneas que se unen en una y bajan hasta el chasis. Así que tiene bastante refuerzo interno. Y a mayores, estos pasadores que vemos aquí, en la parte baja tiene agujeros y en la parte central tiene 2 pasadores. Estos 2 pasadores, digamos que es la malla que da vuelta y baja hasta el chasis. Así que en la parte media no solo tenemos 2 capas de malla, sino que entre las 2 mallas hay una tira extra de estos pasadores del sistema de cordones que llega hasta el chasis. No entendemos por qué, porque esto lo puedes coser, puedes hacer unos loops con un cordino como se está llevando ahora últimamente y no necesitas meter otra malla interna, porque al final la ventilación en esta zona media es importante. No tienes especialmente agujeros, lo tapas con los termosellados, si encima pones 3 capas de malla pues vas a empeorar un poquito la ventilación. Si bien no hemos notado problemas en cuanto a que el pie se nos caliente, sude mucho, etcétera, etcétera. Lo que sí que no nos ha gustado, y es el único problema que le hemos encontrado a la zapatilla, es que la lengüeta, no sé si lo vais a poder apreciar, la lengüeta tiene unos acolchados en la zona central que bajan desde aquí hasta aquí. Así que donde el pie flexa, que es en esta zona, la lengüeta, al quitar el acolchado justo en esa zona y aparecer los tirantes en el agujero inferior, agujero que además es largo, se juntan muchas cosas en esta zona que favorecen que la lengüeta se arrugue un poco. Y para gente que tiene el empeine un poquito alto, el tener tantas cosas aquí puede llegar a incomodar un poco. No creo que llegue a provocar zonas de puntos calientes, rozaduras, pero sí que es posible que llegue a molestar un poco. Nuestra solución para eso es utilizar la técnica que yo siempre utilizo para atarme los cordones, pero en este caso es cuando tú te atas los cordones tienes que levantar los dedos del pie hacia el cielo, hacia el techo y atarte los cordones. Tenemos algún vídeo de cómo se atan los cordones porque la mayoría de la gente lo hace incorrectamente. Una vez tú levantas los dedos hacia el cielo, tensas todo el empeine, los músculos del empeine, los tensas y ese es el punto máximo que en carrera va a llegar a tener el volumen de tu pie antes de que se hinche. Es por eso que es importante atárselos en ese punto, porque si no vais a tener sobrepresiones. Pues en esta zapatilla lo que tienes que hacer es poner un dedo, si puedes, el meñique que tire un poquito
del hilo del cordón para arriba y atarte los cordones con los dedos mirando hacia arriba para liberar la presión de esta zona. Es una cosa que al final te acostumbras a hacerla, si te da problemas. En nuestro caso lo hemos probado porque notábamos ahí un poquito de incomodidad, no es que nos diera problemas, pero es una cosa que está ahí. Tienes que conocerlo, sobre todo si tienes el empeine o el arco alto. Y por todo lo demás, la zapatilla no tenemos ninguna queja, como hemos dicho, muy equilibrada, amortiguación correcta, hasta 45 o 50 kilómetros sin ningún problema, muy predecible, zapatilla protegida, zapatilla no especialmente pesada, zapatilla que puedes meter en zonas técnicas ocasionales, que rueda muy bien en caminos, que va muy bien por hierba, tiene buena tracción, tiene buena adherencia, y solo hay que tener cuidado en zonas muy cubiertas, tapadas y que tengan humedad, y con el atado de la lengüeta. Todo lo demás es una zapatilla que cumple perfectamente bien. Tenéis más datos en la prueba escrita de la Prodigio 2 y hasta un próximo vídeo.